Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que te encuentres sumamente bien. Bienvenido a este poderoso podcast donde sé que el Señor va a ministrar tu corazón, porque ya Él ha ministrado mi corazón de una manera tan hermosa. Y yo sé que al escuchar tú estas palabras, sé que el Espíritu Santo de Dios tratará con tu corazón. Y algunas dudas que tenías en este día, por fe creo que serán aclaradas en tu vida. Dolores que te llevan al trono. Esto es un tema que me ministra mucho y lo he vivido en carne propia. Hay dolores que nos llevan al trono. Muchas veces nosotros nos encontramos en momentos de la vida donde no estamos constantemente con el Señor, donde no leemos la palabra constantemente, donde no estamos buscando al Señor con la pasión o el anhelo que tenemos que buscarlo. Pero entonces el Señor permite diferentes situaciones en nuestras vidas que de alguna manera u otra provocan que vayamos al trono de Dios, que vayamos a la presencia de Dios. Y es un método fuerte que el Señor utiliza, pero en muchas de las ocasiones y siempre termina funcionando cuando la persona tiene un corazón que deja que el Espíritu Santo de Dios entre. Y como les dije, he tenido que vivir esto en carne propia. En esos momentos muchas veces nos preguntamos por qué a mí me pasa esto, qué hice para merecer esto. Y en el transcurso del tiempo que tengo buscando al Señor, he entendido que no hay por qué preguntarle por qué a mí o qué hice para merecer esto. Muchas veces entra un espíritu de autocomiseración, donde entendemos que lo que nos está pasando no lo merecemos. No, yo he cambiado la pregunta, porque no es que no preguntes. Ahora, si tú eres como Abraham, que no preguntas, te quedas en silencio y haces lo que el Señor manda, mucho mejor. Pero muchas veces estamos pasando por diferentes pruebas y queremos entender qué es lo que está pasando. Entonces ya mi pregunta ya no es por qué a mí o qué hice para merecer esto, sino mi pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual estás permitiendo esto en mi vida? Porque escuché una vez que alguien dijo, tu proceso dura hasta que te enteras por qué estás pasando por este proceso. Hasta que uno se entera por qué el Señor está permitiendo esta situación en tu vida, ya el proceso ahí termina. Porque lo que el Señor quería era que tú entendieras por qué estabas pasando por ese proceso. Entonces ya cuando tú entiendes, ya no tienes por qué seguir el mismo proceso en tu vida. Y me llegó en muchas ocasiones donde estaba pasando por diferentes situaciones, pero no era yo la persona que estaba haciendo ciertas cosas que al Señor le agradaban de un todo. Por ejemplo, tal vez me entretenía en la televisión, en las redes sociales. Tal vez le dedicaba más el tiempo a hablar con otras personas y no pasar tiempo con el Espíritu Santo. O tal vez cambiaba yo un buen rato de lectura bíblica por una película, por una serie o por andar haciendo cosas triviales. Entonces el Señor permitió en mi vida ciertos dolores que en esos momentos fueron muy fuertes, pero era con el propósito de que yo lo buscara. Era con el propósito de que yo me rindiera más. Era con el propósito de que yo me apartara de ciertas cosas que yo estaba haciendo que a Él no le agradaba. Entonces, a medida que fui entendiendo por qué estaba pasando por este tipo de dolores, terminaron. Porque Él lo permitió con el propósito de que yo despertara, que entendiera por qué estaba pasando esto. Entonces, una referencia que me gustaría utilizar como una persona que llegó un dolor en su vida, pero hubo un cambio totalmente magnífico, fue Job. Job lo perdió todo. Era un hombre justo, era un hombre íntegro, pero lo perdió todo. Pero entonces, aquí podemos ver que el Señor permitió este dolor tan grande en Job, porque hablamos de Job, pero lo que Job tuvo que pasar fue algo muy fuerte, fue algo muy difícil, que tal vez una persona que pase esto en este tiempo pueda que pierda la cordura, que tú pierdas tus finanzas, tus hijos y hasta tu salud de un momento a otro. Es algo muy duro, que no cualquiera está preparado para aguantar eso. Entonces podemos ver aquí que después del proceso, ya Job no es el mismo.
Porque la palabra me declara, específicamente Job 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job adoraba a un Dios que había oído. Job ofrendaba, sacrificaba, servía, se guardaba íntegro a un Dios que había oído. Pero no había visto Job al Señor. Job no había contemplado la belleza del Señor. Simplemente escuchó el Dios que sus padres le contaron, el Dios que le dijeron, pero nunca Job había visto al Señor. Entonces, este dolor tan grande que Job tuvo que pasar provocó que ya no fuera el hombre que había oído del Señor, sino que era el hombre que ahora había visto al Todopoderoso. Y es maravilloso este pasaje porque nos hace entender: no te desesperes, no llegues al punto de la desesperación. Mejor pregúntale al Señor cuál es el propósito de esto que estoy pasando. Entonces el Señor te declarará cuál es el propósito, por qué lo está permitiendo, y tu proceso acabará. Si eres obediente y haces lo que el Señor te diga, tu proceso será cortado, porque ya entendiste el mensaje por el cual estás pasando por eso. A mí me llegaron momentos donde yo era una persona que solía hablar sin prudencia, terminaba ofendiendo a alguien porque hablaba sin pensar, hablaba y luego pensaba. Y para mí era algo muy difícil porque a veces decía cosas que luego me tenía que arrepentir. Y todo el que habla sin pensar siempre se está arrepintiendo. Hasta que el Señor permitió ciertos dolores en mi vida, que al principio yo no entendía por qué lo estaba permitiendo, hasta que luego entendí cuál era el motivo de esos dolores. Es que el Señor quería a alguien prudente, el Señor quería a alguien que mantuviera silencio, que hablara lo necesario. Así que te digo con esta palabra, y si comenzamos a buscar en la palabra, vamos a encontrar muchísimas personas que tuvieron que pasar por dolores para poder el Señor tratar con ellos y hacerle entender muchas cosas. Porque si ponemos otro ejemplo, tenemos a Jabes, fue maldito por su propia madre con un nombre de maldición, raíz estéril que nunca dará fruto. Entonces, esto que pasó en Jabes, el Señor lo permitió para que Jabes luego resalte dentro de sus hermanos. Y para que Jabes fuera aquel que subiera a la montaña a clamar al Señor para que lo bendijera, para que cambiara su nombre, para que ensanchara su territorio y sobre todo que pusiera la mano en la cabeza de Jabes para que él no se dañara. O sea, podemos ver a una persona que debido a este nombre de maldición que llevó, que no pidió, esto provocó que él subiera al monte a tener un encuentro con el Señor. Y déjame decirte que estás pasando por algo en estos momentos, y lo estás pasando no es simple y llanamente de que razón de la vida, algo que tiene que pasar, no. El Señor lo está permitiendo con un propósito. Descubre cuál es ese propósito, porque lo que te está pasando está queriendo provocar que subas al monte. Lo que te está pasando está queriendo provocar que vayas al trono. ¿Cuántas veces nos hemos apartado del trono y hemos creído que estamos afirmados, que somos lo más fuerte? Bien lo dice la palabra: el que esté firme mire que no caiga. Así estaba David. Llegó un momento que, como el Señor fue que lo posicionó, él creyó que él no sería jamás conmovido. Y se creyó David la gran cosa. Lo podemos encontrar en los libros de Salmo. No tengo el Salmo ahora mismo, pero él hizo eso. Se creyó la gran cosa. Y cuando David se creyó la gran cosa, que se creyó que eso, él no iba a ser conmovido, dice en la palabra que el rostro del Señor se escondió de él y él fue turbado, porque ya él no estaba dándole la gloria al Señor, sino él estaba como creyéndose que él estaba firme por su fuerza y no porque el Señor lo sostenía. Entonces, cuando él dijo estas cosas, el Señor escondió su rostro de él y él se turbó,
porque el salmista David dependía de la presencia del Señor. Entonces, estás pasando por algo difícil, es con un propósito. ¿Cuántas veces, como le estaba diciendo, nos hemos apartado de la presencia del Señor? Nos hemos alejado del trono de Dios y nos hemos entretenido creyendo que está todo bien, ignorando nosotros la maquinación del enemigo. Pero entonces vienen golpes, dolores que nos llevan al trono, y ese es el propósito. Espero que cada una de estas palabras haya ministrado tu corazón. Realmente la dije desde lo profundo de mi corazón, en base a lo que he tenido que vivir, que he tenido que tener dolores que me han llevado al trono. Dios te bendiga.